Continuamos en Perfil, estamos conversando con el secretario general del Partido Nuevo Tiempo en el Estado Portuguesa, Jesús Orlando Peroso. Nos hacía referencia que ellos están de aniversario, están imbuidos en este momento en un proceso de revisión de sus postulados, lo que se conoce como las tesis, sus proyectos o programas ideológicos. Y enfatizaba mucho que el tema de la educación como un factor muy importante que podría contribuir a rescatar valores y a enrumbar a Venezuela hacia mejores destinos, tomando en consideración pues lo que se ha vivido en estos últimos años. El gobierno dice por un lado que tenemos guerra económica, bloqueo, la oposición dice que es que el gobierno no garantiza seguridad jurídica para la inversión, es un gobierno que no tiene características mínimo de democracia, y en medio de todo eso el más afectado es el ciudadano común. ¿Qué le dice a ese ciudadano común, que por cierto la mayoría no vote? Bueno, retomando la conversación del segmento anterior, hablábamos de la situación de la educación en Venezuela. El día de ayer me topé con una ciudadana que me decía que había inscrito a su hijo en tareas dirigidas porque al niño lo habían promovido al primer grado sin saber leer. Y entonces yo le pregunté que por qué, si el niño no sabía leer, lo habían promovido. Y me decían que ella le reclamó eso a la maestra, porque ella misma, como madre, le exigió que el niño repitiera la parte preescolar, la parte anticipada a la primaria. Y la maestra le señalaba que era que ellos tenían prohibido reprobar a estudiantes. Entonces, en esa situación es que hablaba del tema de la calidad de la educación. Pero eso no es nuevo, eso viene ocurriendo hace muchísimo tiempo. Sí, pero lo peor del asunto es que incluso en los niveles superiores, por hablar en el caso del bachillerato, obligan en la etapa ya, digamos, terminal, en eso que llaman los remediales, a que los padres ayuden a los hijos a hacer las tareas, por las que no pasaron el año anterior. Entonces, ¿quién se está formando? ¿Es el papá o el muchacho? Por eso es que vemos que hay que hacer una revisión profunda de lo que eso es el programa educativo, lo que llaman el currículum educativo. No puede seguir de esa manera, debe realzarse, debe realmente definirse, desarrollarse un proyecto educativo que valore la educación para el trabajo, la formación moral y cívica, la moralidad, la honestidad del ciudadano, de que una vez por todas salgamos de ese viva la pepa del venezolano, de querer ganarse las cosas sin el sudor de su frente. Esos valores realmente educativos se están proponiendo en la mesa que tiene que ver del Congreso Ideológico y Programático con el tema de la educación, con el tema de la formación moral y cívica, como en el tema de la educación familiar. Estamos conversando con Jesús Orlando Peroso, que es el secretario general del Partido Nuevo Tiempo. Nos decía que están imbuidos en este momento en un proceso interno de discusión ideológica, pero involucra también una especie de renovación de autoridades, revisión del tema de las autoridades. Varios partidos de oposición están acusando esa situación en este momento. Bueno, sí, nos encontramos desde hace algunas semanas en un proceso de legitimación de las autoridades internas del Partido Nuevo Tiempo. En estos momentos se está en la etapa de recenso o inscripción de la militancia. Hasta el 15 de marzo vence el plazo a las 12 de la noche, y una vez que vence el plazo se elaborarán los cuadernos de votación para ir al proceso de postulación de los diferentes candidatos por el mecanismo de plancha, para ir al conteo, al proceso interno de renovación de autoridades, que está plasmado seguramente para que se formalice o se realice en el mes de abril, con un proceso electoral interno, democrático, incluso donde se aplica el método de Hong para la distribución de los cargos de las diferentes autoridades a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional. Esta semana estuvo acá en Portuguesa la máxima autoridad del Partido Voluntad Popular, Superlano, y también acompañado de otros dirigentes nacionales. Y hemos visto también en los medios de comunicación como otros partidos políticos están en ese proceso de escogencia de autoridades. Acción Democrática incluso habla de una reconciliación para un proceso interno para el mes de julio entre los alacranes y
y los otros que llaman arrendajos, no sé, esas denominaciones animalísticas pues, que acostumbran en algunos partidos políticos. El caso concreto es que, superados esos procesos internos en los partidos, ya se está hablando de configuración de acuerdos en función de candidatura presidencial. Lo que podría considerarse, tomando en cuenta el término fatal en la Constitución, es que el 5 de enero del año 2025 toma posesión el próximo presidente de la República. Obliga a que a más tardar en diciembre del año 2024 sean las elecciones presidenciales. ¿Cómo avisora Nuevo Tiempo ese mecanismo de escogencia de candidatos y para cuándo habría candidato presidencial de la oposición, si es que se logra la unidad? Bueno, en ese aspecto ya varias organizaciones han dado su punto de vista. El Partido Nuevo Tiempo no es ajeno a esa realidad y sencillamente colocando, como quien dice, el oído en tierra, escuchando el clamor ciudadano, aprendida la lección del 21 de noviembre, que fue catastrófica para los sectores opositores democráticos, no hay otra alternativa que no sea la selección, la escogencia del abanderado presidencial de los sectores democráticos, de la oposición democrática venezolana, mediante la aplicación de un proceso de elecciones primarias, participativa, incluyente, donde no se vete a nadie y donde se pueda construir una candidatura presidencial que represente el sentir de todo el pueblo venezolano sin ningún tipo de limitaciones. El Partido Nuevo Tiempo está ganado esa idea, está impulsando esa idea dentro de los factores que hacemos vida en los sectores democráticos venezolanos. Y ya incluso algunas organizaciones lo han dicho. En estos días, en ocasión de su aniversario, un manifiesto de la organización Primero Justicia lo señaló, que ellos están ganados a la idea de una elección primaria. Y lo mismo otras organizaciones como Voluntad Popular y otros, y la mayoría de los partidos que hacen vida. Yo creo que no hay ninguno. ¿Para cuándo tienen previsto ese...? Bueno, se estima, no depende de mí, yo no soy el conocedor de fechas, ni la manejo, ni mucho menos, pero lo que sí se escucha, se estila en que a más tardar para el próximo año debe haber un candidato presidencial de la Unidad Democrática que tenga suficiente tiempo para recorrer el país previo al año electoral. Bueno, coincide el mismo criterio que Superlano nos decía. Así es. En el caso particular de Voluntad Popular. Pero ya las organizaciones políticas se están acercando. Hay un dicho que dice que el que va a salir se asoma. Así ya es. Guaidó ha logrado encauzar un acuerdo con el partido COPEI-OTCA, Organización Demócrata Cristiana de América, a través de Roberto Enríquez. Anunciaron que Antonio Ledesma y Alianza Bravo Pueblo sería parte de ese acuerdo. Organizaciones como Encuentro Ciudadano, incluso en el evento de Portuguesa, participaron activamente. Esto indica que ya se están cuadrando. ¿Dónde está el Nuevo Tiempo en ese escenario? Bueno, nosotros felicitamos cualquier tipo de iniciativa que abone la posibilidad de que se va a lanzar Manuel Rosales otra vez, candidatos o se van a unir los ADECO. En el caso de un Nuevo Tiempo, otra vez, en el caso de un Nuevo Tiempo, esa es una decisión que la tendrá que tomar en su momento la Dirección Ejecutiva Federal del partido, que valga, es la Dirección Nacional de un Nuevo Tiempo, se denomina de esa manera, la DEF, Dirección Ejecutiva Federal. En su momento anunciará si presentamos una candidatura propia o si nos sumamos a alguna candidatura existente. Todo eso todavía está en el tapete. Nosotros ahora, nuestra prioridad en estos momentos es la legitimación, la actualización, la renovación de las autoridades donde haya que renovarlas, de las autoridades partidistas, y la actualización de nuestra tesis ideológica y programática, porque para nadie es un secreto que no es un candidato por ser candidato, sino que ese candidato debe tener una propuesta programática, política pública, acorde con la realidad social que vive el pueblo venezolano, y sobre eso estamos trabajando para que luego, salido de ese proceso de legitimación de autoridades, salido de ese proceso de discusión de nuestros principios ideológicos y programáticos, vamos entonces a la parte que estamos refiriendo actualmente, que es qué vamos a hacer con lo referente a las elecciones primarias para la escogencia del candidato presidencial de todos
los sectores democráticos de la ciudadanía venezolana, de ese 80 y tanto por ciento que rechaza este régimen desastroso? La oposición no se ha vuelto a reunir en Portuguesa después de las elecciones y el desastre electoral que sufrieron en el año 2021. Y tomemos en consideración también el hecho de que cada partido político está en este momento en su proceso interno, escogencia de candidatos, haciendo celebraciones de aniversario, pero no es menos cierto que la oposición debería de alguna manera tomar en consideración lo que está pasando en la calle. ¿Por qué la oposición no se ha vuelto a reunir? Es que las heridas están más abiertas. En este momento la hemorragia de rabias y de incomodidades generadas después del desastre que vivieron electoralmente en el año 2021, por ejemplo, en Portuguesa, no hay posibilidades de reconciliación. ¿O qué posibilidad hay de que eso vuelva de alguna manera a encauzarse un entendimiento mejor entre los líderes políticos y partidistas del Estado portugués, de la oposición concretamente? Bueno, fíjate que a nivel nacional los sectores democráticos, los sectores opositores, ellos se reúnen, ellos se siguen reuniendo. Ellos han llegado a acuerdos, ellos han trazado metas, han trazado planes. Para nadie es un secreto que lo que se denomina el G4 o lo que se denomina la Mesa de la Unidad Democrática, ellos han entendido que tiene que reconfigurarse, que no pueden ser 4 partidos, que tienen que ampliar el espectro de participación. Ya eso del G4 es el 5, totalmente, el 6. Eso tiene que ampliarse y tiene que construirse una plataforma opositora más democrática, más incluyente y más participativa. Pero te voy a decir algo, porque el tema claro que nos interesa a nosotros es Portuguesa. En Portuguesa, bueno, realmente no se han reunido de manera presencial, pero sí existen constantes acercamientos o encuentros de manera virtual, no sé si por cuestiones de la pandemia, no sé si por cuestiones de la situación, pero hace falta sí que se reúnan porque no es lo mismo reunirse presencialmente que virtualmente. Pero sin embargo te quiero decir algo, uno de los principales factores, puentes de unión, de interacción, de intercambio de ideas en los sectores opositores de acá del Estado portuguesa, lo representa nuestro presidente Edgar Rivero. Edgar Rivero siempre ha puesto de su parte para tratar de que la oposición democrática en Portuguesa se reconfigure, se renueve, se legitime, realmente tomen el cauce y tomen por los cachos el papel de oposición que le corresponde representar. Y voy a decir algo que realmente, que de repente no se sabe, pero Edgar Rivero propuso en esas reuniones que estamos comentando, propuso de que los alcaldes y los concejales, los legisladores, es decir, las autoridades legítimas elegidas el 21 de noviembre, poseían la legitimidad, la representatividad y deberían ser abanderados del resurgir y del fortalecimiento de la oposición democrática en Portuguesa. Y sugirió, de él nació la idea de que esas autoridades deberían, propuso como tal, deberían configurar una especie de asociación, una especie de frente donde estuvieran representados los alcaldes sin discriminación, eso que se llaman que si alacranes o no alacranes, los cuatro que son, ¿verdad? Los 4 alcaldes de Portuguesa, sí señor, 4, los legisladores y los concejales, tanto principales como suplentes, y se conformaron una especie de asociación de alcaldes o de concejales, de legisladores democráticos del Estado portuguesa, lo cual hace pocos días fue anunciado por los medios de comunicación. Conversamos con Jesús Orlando Peroso, secretario general del Partido Nuevo Tiempo en el Estado portuguesa. Cumplimos estos compromisos de publicidad y ya regresamos.